yo te clamo, tú vienes a ayudar. Mi refugio y esperanza, solo en ti puedo encontrar lo que el mundo me robaba. Tu poder me devolvió nuevo canto en mi boca, vida nueva me entregó, a que mi carne y mi corazón desfallezcan sin razón. Tú eres la roca de mi ser, mi porción eres tú, Señor. Cuando no puedo más, Jesús me levantó en medio del dolor, su mano me sostuvo. Cuando no puedo más, Jesús me levantó en medio del dolor, su mano me sostuvo. Mi carne y mi corazón desfallecen hoy, pero en tus brazos eternos descansa mi voz. Cuando no puedo más, me aferro a tu amor, descanso en tu promesa. Jesús me levantó. Si esta melodía tocó tu corazón, escribe un amén en los comentarios y suscríbete para seguir recibiendo canciones que sanan el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno, buen Salvador, ante su divina presencia, Padre Celestial, estoy presente, Padre amado, para pedirte, Padre Celestial, Rey de la Gloria, que usted a través de su palabra vaya tocando cada corazón necesitado de ti, Padre, de tu amor, de tu misericordia, Padre amado santo, del creer en ti, Padre Santo, y en tu palabra también, Dios mío. Te pido tu bendición, Padre Celestial, para esta población, Padre Celestial. Te pido por cada ser viviente de este lugar, Padre Santo, que usted vaya tocando sus corazones, Padre amado, y que crean en tu palabra, que crean en tu amor, en tu misericordia, Dios mío. Y todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios es grande y maravilloso sobre todas las cosas. Déjame decirte, querida alma, es lamentable ver cómo está el corazón de la persona. Es lamentable ver cómo está el corazón del ser humano hoy en día de duro.
Mientras tanto, la palabra de Dios se sigue cumpliendo en el libro del Apocalipsis, querida alma. Ya no queda tiempo. Para donde tú mires, se está cumpliendo la señal de Jesucristo. Para donde tú veas, tú mires tu teléfono, mires el televisor, mires la noticia, se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. Hoy en día el que no quiere ver, el que no quiere creer en la palabra de Dios, es lamentable. Déjame decirte, querida alma, que en ese país de Israel se está cumpliendo la palabra. Ya firmaron el decreto de paz. Y podemos ver a través de las redes sociales cómo ese pueblo de Israel vuelve hacia aquel lugar. Podemos ver las señales de Jesucristo, cómo se está cumpliendo, y ya van a ser aquel tercer templo que se va a hacer en el pueblo de Israel. Pero déjame decirte, querida alma, que este tercer templo no va a ser creado por Jesucristo, no va a ser creado por Dios, sino que va a ser creado por el anticristo. Y déjame decirte que ya está en esta tierra, que ya está en este mundo, querida alma, y tiempo ya no queda. Pero vengo a este lugar no a meterle miedo, sino a dejarte la oportunidad que Jesucristo te ofrece. Yo simplemente soy un portavoz de la palabra de Dios. Soy un mensajero de Jesucristo que viene a entregar la grata nueva de salvación. Y déjame decirte, querida alma, que Jesucristo en esta hora está a la puerta y llama. Y si tú le abres las puertas de tu corazón, tendrás el privilegio, la oportunidad de cenar con Él y poder escuchar palabra de Dios en esta hora. En esta hora la palabra de Dios se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Si hay hijo de Dios en estos hogares, si hay hija de Dios, abran su palabra, que van a ser bendecidos. Si hay personas no creyentes en la palabra de Dios, presten su oído para oír el mensaje que Jesucristo trae a tu vida el día de hoy. Déjame decirte, querida alma, que va a llegar un tiempo en donde los predicadores y predicadoras vamos a desaparecer de esta tierra, de esta humanidad. Cuando Jesucristo venga por su amada, cuando Jesucristo venga por su iglesia, querida alma. Y déjame decirte que muchos de aquellos que hoy en día no son convertidos en los caminos de Dios, muchos de aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios, en aquel entonces, en aquel tiempo, en aquel momento van a tener comezón de oír palabra de Dios. Van a tener tal vez necesidad de sentir la presencia de Jesucristo, pero ese tiempo se acerca y ese tiempo va a ser demasiado tarde. Por eso Jesucristo manda a uno de sus hijos a este lugar a entregar su palabra en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 4, y le vamos a dar comienzo a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: oyendo Jesús dijo esto: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor,
Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Querida alma, la palabra de Dios es clara y perfecta para aquel que desea y abre la puerta de su corazón para escuchar la palabra de Él. La palabra de Dios dice en el versículo 4, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podemos ver, querida alma, podemos apreciar, si lo vamos a aquellos años, aquellos tiempos, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, anduvo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, anduvo entregando la palabra de su Padre de puerta en puerta, de ciudad en ciudad. Y muchos creían en Él. Muchos hijos, muchas personas creían en Jesucristo, pero más no le buscaban de corazón. Hoy en día yo puedo ver, a través de la vida que Jesucristo me está dando en esta tierra, puedo ver y decir que muchos creen en Él. Muchos le desean bendiciones a demás personas. Pero la vida de aquellos que tal vez creen en Jesucristo a manera de ellos y no a manera de Jesucristo y no a manera de Dios, déjame decirte, querida alma, que dejan mucho que desear. Hay personas que no se congregan, hay personas que no buscan a Dios de corazón, hay personas que nombran a Dios en sus momentos de aflicciones, en sus momentos de dificultad. Hay personas que reparten bendiciones de Dios mientras están consumidos en la droga, en el alcoholismo y así en muchas cosas más, querida alma, que son las armas del enemigo que tiene atrapada a la gente hoy en día en esta ciudad, en esta población o en este país de Chile o a través del mundo entero. Déjame decirte, querida alma, que Dios no está aquí para condenar, que Dios no está aquí para reprenderte, que Dios no está aquí para juzgarte, sino que Él está a la puerta de cada corazón, en cada día de vida y salud que tú tienes, para que tú le puedas buscar. No importa la condición de vida en la cual tú te encuentras, querida alma. La palabra de Dios nos menciona sobre un varón que era el amigo de Jesucristo en aquella época, en aquel entonces, llamado Lázaro. Ese hombre tal vez cargó con una enfermedad en su cuerpo. Ese hombre tal vez cargó con una enfermedad interminable que al fin y al cabo lo llevó a la muerte. Y tal vez este varón llamado Lázaro, confiando en su amigo Jesucristo y viendo las sanidades y de la forma que él se expresaba a través de la palabra de Dios, creía en él. Pero déjame decirte, querida alma, que lamentablemente este varón llamado Lázaro murió. Este varón llamado Lázaro murió. Y empezaron a pasar los días mientras mandaron mensajeros a Jesucristo para que le pudieran avisar que su amigo Lázaro había muerto. Pero como dice la palabra de Dios en esta hora, querida alma, que Jesucristo se quedó en aquel lugar en donde Él estaba 2 días más. Después de esto, caminó Jesucristo hacia aquel pueblo, aquella ciudad en donde estaba Lázaro,
ya en una tumba, en donde ya le habían puesto una piedra en aquel lugar de sepultura, y yacía 4 días muerto. Y déjame decirte, querida alma, cuántos Lázaros andan aquí en esta tierra muertos espiritualmente. Cuántos Lázaros, querida alma, andan perdidos en los deleites de este mundo. Cuántos Lázaros, querida alma, están encadenados en este lugar, en esta población, o en este pueblo, o en esta ciudad, como le quieras llamar. Déjame decirte, querida alma, que tú puedes respirar, andar, caminar. Si eres un joven, disfrutar de la vida. O si eres un adulto, aún disfrutar de la vida. Pero déjame decirte, querida alma, que siempre he escuchado ese dicho que dice: dale nomás y de esta vida no hay otra. Pero yo te digo lo contrario. Arrepiéntete antes que sea tarde, porque de esta vida hay otra. De esta vida sí hay otra. Pero depende de tu vida personal, de tus sellos a la vida de la cual tú vas a llegar después de esta vida. Déjame decirte, querida alma, que de este cuerpo el cual tú puedes desvestir y vestir las veces que tú quieras, puedes hacerlo descansar, levantar, moverte para donde tú quieras. Este cuerpo en algún momento, en algún año, en alguna fecha, en alguna hora, este cuerpo ya no va a respirar. Este cuerpo va a dejar de existir en esta tierra. Pero déjame decirte, querida alma, que hay un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual muchos lo tienen durmiendo. Ese cuerpo espiritual muchos lo tienen encadenado, y no porque tú lo quieras tener encadenado, sino porque tú te has dejado llevar por una vida de la cual te deja llevar por lo que tú puedes ver, por lo que tú puedes pensar, por lo que tú puedes hacer. Pero déjame decirte que este joven llamado Lázaro era amigo de Jesucristo. Creía en las sanidades que Jesucristo hacía. Creía en los prodigios que Jesucristo hacía y entregaba al pueblo. Pero más, Lázaro dejó de existir. Murió. Y fue sepultado en una tumba en aquellos tiempos, en donde le ponían una roca como puerta, y ahí quedaba el cuerpo. Pero más, Jesucristo te dice en esta hora: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo no conozco la condición de tu vida, querida alma. Yo no conozco las condiciones de tu corazón. Yo no sé si tú estás enfermo, estás afligido, estás pasando por depresiones, estás pasando por enfermedades. Pero hay uno que lo sabe todo, y que no hay nada oculto para Él, y se llama Jesucristo. Y déjame decirte, querida alma, que despiertes el Lázaro que tienes dentro. Déjame decirte, querida alma, que despiertes el Lázaro que tienes ahí encadenado en tu cuerpo, y busca el reino de Dios y su justicia antes que sea tarde. Y déjame decirte, querida alma, que Jesucristo caminó junto a los apóstoles hacia aquel lugar, y Él le dijo a los familiares de Lázaro y a su madre, le dijo: llévame a aquel lugar en donde yace Lázaro. Y la gente más le respondía a Jesucristo y le decía: pero maestro, o le decían: pero padre, Lázaro ya lleva 4 días muerto en aquel lugar. Y muchas veces dice el Padre en su palabra: ¿acaso no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y eso le dice Jesucristo a esta población, querida alma. ¿Acaso no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios?
Esto no se trata de que tú veas a Jesucristo aquí en la tierra, porque obviamente Jesucristo ya anduvo aquí en la tierra corporalmente. Pero hoy en día Jesucristo resucitó en aquel tiempo al tercer día y se fue de esta tierra corporalmente. Y desde aquel entonces el Espíritu de Dios se mueve en cada población. Desde aquel entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mueve a través de cada vida, tocando puertas, tocando corazones. Y muchas veces tú no te das cuenta que el Espíritu Santo ha tocado tu vida o ha tocado a tu familia para que te puedas convertir, para que te puedas alejar del mal camino que tal vez te está haciendo daño a ti mismo o que te hace hacer daño. Y déjame decirte, querida alma, cuando esta familia de Lázaro llegó a Jesucristo hacia aquella tumba en donde yacía Lázaro 4 días, querida alma, Jesucristo le habló a su Padre. Y Jesucristo a través de los apóstoles le mandó a sacar aquella roca que había en aquella tumba. Tal vez tú te dices, ¿y por qué Jesucristo mandó a sacar aquella roca? Si se supone que Él es el Hijo de Dios, podía mover tal vez una mano y podía correr la roca en donde Lázaro estaba sepultado. Pero déjame decirte, querida alma, que Jesucristo hoy en día te necesita. Y te necesita para perdonarte, para restaurarte, para transformarte y para que tú seas un mensajero tal vez de su palabra. Y muchas veces Jesucristo necesita de nosotros. Tal vez tú dirás, pero ¿qué está diciendo este predicador? Sí, así como nosotros necesitamos de Él, así también tenemos que llenarlo con la palabra de Dios y repartir su palabra. Porque como te digo, querida alma, Jesucristo no está en esta tierra corporalmente. Está a través del Espíritu Santo, querida alma, y se mueve a través de una vida espiritual. Y esa vida espiritual se despierta si nosotros nos convertimos a Él, si nosotros buscamos de Él, si nosotros dejamos los deleites de este mundo. Si tú te dices en tu corazón, a mí ya me tiene aburrido esta vida, ya estoy aburrido de esto. Y muchas veces tal vez hay gente que ha dicho que esta vida la tiene aburrida o lo tiene aburrido, pero en vez de buscar a Jesucristo se quitan la vida. Pero déjame decirte, querida alma, que esa no es la salida para tu vida, sino que la salida para tu vida es un plan de salvación que Jesucristo tiene para ti. Y tal vez llevas mucho tiempo, llevas años muerto espiritualmente ante los ojos de Dios, pero hoy es tiempo de buscarle. Tal vez tú eres una persona de edad que ya lleva mucho tiempo escuchando que Jesucristo viene, que siempre estos predicadores dicen que Jesucristo viene y mano viene, pero tú te has preguntado por qué Jesucristo se ha demorado en venir. Es para que tú, si no eres convertido en los caminos de Dios, te puedas convertir. Es para que tú le pidas perdón y puedas reconocer tus errores ante su divina presencia y puedas dejarte moldear por Él. Por eso Jesucristo aún no viene, por su iglesia, por su amada. Pero déjame decirte, querida alma, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y también déjame decirte que aquellos discípulos fueron a correr aquella roca, querida alma. Y hoy en día Jesucristo corre la roca que está en tu corazón. Y déjame decirte que cuando Jesucristo en aquel entonces mandó a correr la roca, simplemente alzó sus manos y le dijo: Lázaro, Lázaro, levántate y ven. Y déjame decirte, querida alma, que ese cuerpo que yacía 4 días muerto salió de aquella sepultura. Y la gente que estaba en aquel entonces, en aquel lugar, estaban atónicos al ver
la gloria manifestada a través de Lázaro. Aquel varón que yacía 4 días muerto en aquella sepultura, se puso de pie dentro de aquella sepultura y salió fuera y obedeció a la voz de Jesucristo. Y yo te digo, querida alma, que tal vez tú puedes mover tu cuerpo corporalmente, lo puedes llevar, puedes hacer lo que tú quieras en esta tierra. Pero si tú no reconoces a Jesucristo como tu único y salvador y no te conviertes a Él, aunque tú digas, aunque tú no seas convertido, y aunque digas en tu corazón, no tengo necesidad de buscar de Jesucristo en una iglesia, no tengo necesidad de buscar a Jesucristo a través de su palabra, porque así es la gente que cree en Jesucristo a manera de ellos. Pero aquel que cree en Jesucristo a manera de Él, aquel que cree en Dios a manera de Él, va a decir en su corazón, va a decir en su corazón, y va a escudriñar la palabra, y va a empezar a creer en la palabra de Dios, y vas a empezar a conocer cosas grandes y maravillosas a través de su palabra que no te imaginas, querida alma. Y tal vez vas a empezar a sentir la presencia del Espíritu Santo de a poquito. Pero si te empieza a gustar, querida alma, vas a empezar a escudriñar y a aprender cómo se ora, cómo se puede sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida, cómo poder entender y comprender la palabra de Dios, porque muchos teólogos, muchos estudiosos en la palabra de Dios la han leído de tapa a tapa, querida alma, y aún así, aunque sean estudiosos, no la han entendido, no la han comprendido. ¿Saben por qué? Porque para poder entender y comprender la palabra de Jesucristo, hay que creer en Jesucristo. Hay que recibir a Jesucristo como nuestro único y salvador, querida alma. Y déjame decirte en esta hora que Lázaro salió de la tumba. Y tú que estás ahí en la tumba, ¿quieres salir? ¿Quieres salir y creer en Jesucristo? Depende de ti. No depende de mí. Yo solamente vengo a este lugar a entregar un mensaje vivo, una palabra vivo, una palabra que se mueve a través de Jesucristo, querida alma. Y déjame decirte, querida alma, para terminar, Dios te ama. Dios no tiene la culpa de las cosas malas que tú has hecho en esta tierra. Dios no tiene la culpa de tus malas decisiones que tú tomes en esta tierra. Dios no tiene la culpa del odio, del rencor, del celo, de la envidia, del orgullo que tú has dejado que crezca en tu corazón hoy en día en esta tierra. Pero déjame decirte, querida alma, que Él puede cambiar, Él puede transformar, querida alma, tu lamento en baile. Y déjame decirte que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4 nos dice así: mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Déjame decirte, querida alma, que hay mucha gente que está en el mundo, en los deleites de esta humanidad, y no tan solamente en los malos deseos de la carne, sino que en muchas cosas más, querida alma. Pero déjame decirte que mayor es el que está en Jesucristo. Porque tal vez al principio de esta vida, cuando tú empiezas a caminar en los caminos de Dios, no entiendes, no comprendes, porque es como volver a nacer. Porque tal vez tú naciste en una familia que nunca fue convertida en los caminos de Dios. Porque tú fuiste nacida en una familia que nunca creyó en Jesucristo. Y por eso, como Jesucristo le preguntó a aquel varón, es necesario de que vuelvas a nacer.
Y aunque el varón le respondió a Jesucristo y le dice, pero ¿cómo es necesario de volver a nacer? Con esta edad que yo tengo, ¿cómo voy a poder entrar al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Pero déjame decirte, querida alma, que cuando uno vuelve a nacer en Jesucristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son esas nuevas en tu vida. Tal vez tú no entiendes, no comprendes cómo volver a nacer de nuevo. Y déjame decirte, querida alma, que cuando tú te arrepientes ante la presencia de Dios y te dejas llevar por la presencia de Dios Jesucristo, primero te perdona. Después Él empieza a tratar con tu vida conforme a su voluntad. Y si tú empiezas a caminar conforme a los pensamientos de Dios en los caminos de Él, vas a empezar a entender y a comprender la vida que Dios tiene para tu vida. Y cómo volver a nacer de nuevo a través del bautismo. Cómo recibir el cuerpo de Cristo a través de una santa cena, querida alma. Cómo ser humilde y sencillo a través de un lavado de pies. Y por eso este mensaje lo envía a esta población. Tal vez falta humildad, tal vez falta sencillez en tu vida. Hay que sacar el orgullo de nuestras vidas. Porque déjame decirte, querida alma, que cuando uno muere, no te vas a poder llevar tu casa, no vas a poder llevarte tu celular, tu vehículo, lo que tengas. Ni los tesoros más grandes de esta tierra te vas a poder llevar, querida alma. Pero déjame decirte que nada se compara, ni los tesoros de esta tierra se comparan con lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos que entender y comprender la gloria de Dios que quiere ser manifestada en aquel que es manso de corazón, que es sencillo de corazón. Jesucristo no vino a los ricos, sino que Jesucristo vino a los pobres, a los que los podemos humillar ante su divina presencia. Y por eso Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate y ven fuera. Y por eso es necesario de que tú, querida alma, dejes los deleites de este mundo. Dejes aquello que te tiene atrapado. Dejes aquello que te tiene cargado. Porque muchas veces cuesta salir solo adelante, querida alma. Pero así como aquella familia confió en Lázaro, o sea, así como aquella familia confió en Jesucristo, y Jesucristo fue a aquella tumba, así es necesario que el Hijo de Dios sea manifestado a través de tu vida. Tal vez tú dices, ¿y por qué Jesucristo dejó pasar 4 días para ir a resucitar a Lázaro? Si lo podía hacer en cualquier momento, si incluso lo podía hacer en aquel entonces cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Pero muchas veces, querida alma, tenemos que ser procesados y tenemos que hacerle ver a las demás gente, a las demás personas, de cómo yo estoy consumido en la drogadicción, de cómo yo estoy consumido en el alcoholismo, de cómo yo estoy consumido tal vez en la fornicación, en el adulterio, en los malos deseos, en el odio, en el rencor y en el orgullo. Tal vez van a pasar meses, tal vez van a pasar años, que tú vas a estar atrapado en las cadenas del enemigo, querida alma. Pero de que viene Jesucristo por tu vida, viene. Y cuando Jesucristo llega a tu vida, nada de eso puede reprender la gloria de Dios en tu vida, querida alma. Al contrario, Jesucristo va a llegar a tu vida, va a tocar tu corazón, y si tú obedeces, Jesucristo va a sacar el orgullo, Jesucristo va a sacar la fornicación, el adulterio, la drogadicción, el alcoholismo, los malos deseos, el odio, el rencor, el orgullo, el celo, porque el Hijo de Dios nada de eso debe tener en sus caminos. Y déjame decirte, querida alma, que cuando uno está en los caminos de Jesucristo, es algo maravilloso, porque Él nos enseña a cómo debemos ser.
y lo empieza a dar el toque de su presencia para poder ver este mundo a manera de Él. Y cuando Jesucristo te hace ver este mundo a manera de Él, ahí tú empiezas a entender y a comprender, yo estaba mal en esto, yo estaba mal en esto otro, y pensaba que estaba bien. Y ahí es cuando la persona crece en Jesucristo, querida alma. Ahí es cuando la persona empieza a escudriñar la palabra de Él y empieza a buscar de Jesucristo a manera de Jesucristo. Y cuando esa persona dice, yo creo en Jesucristo y hago su voluntad y estoy en su camino, no por necesidad, sino porque Él cambió mi lamento en baile, y así lo hizo Lázaro. Salió de esa tumba Lázaro. Tal vez glorificó el nombre de Jesucristo en aquel entonces y se fue y caminó. Y así hoy en día tal vez hay personas que en algún momento estaban perdidos en este mundo, y hoy en día tú puedes ver a aquellas personas tal vez con una Biblia en la mano, entregando la grata nueva de salvación. Y tú te sorprendes y dirás, oye, pero ese joven no era el que pasaba con una botella de cerveza por aquí por la calle. Ese joven no era el que pasaba tirando balazos. O ese joven no era el que vendía droga. Digámoslo así, querida alma. Digámoslo así para que se ponga un poco más interesante esa historia. Pero ahora tú lo ves predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esa persona convertida en los caminos de Dios después que hizo tantas cosas? Pero déjame decirte, querida alma, que nadie no es perfecto para juzgar. Va a llegar en un momento en donde todos vamos a ser juzgados. Va a llegar un momento en donde todo va a estar puesto en su balanza, y el único que va a juzgar y va a separar lo bueno de lo malo va a ser Dios. Va a ser solamente Dios. No hay juez justo en esta tierra, sino solamente Dios. Tómate de la palabra de Dios. Si ha llegado el toque de la palabra de Dios en tu vida, atesórala en la tabla de tu corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales para donde tú veas se cumple la palabra, como le decía al principio, querida alma. Si tú puedes ser entendido en las cosas de Dios, déjame decirte que el río Éufrates está seco. Y déjame decirte que ese río Éufrates, querida alma, por donde ya no esté mojado, debajo de ese río Éufrates hay 4 ángeles encadenados, en donde esos 4 ángeles en algún momento, en algún tiempo, esas cadenas van a ser cortadas y va a quedar la embarrada, como dicen por ahí, en este mundo. Pero déjame decirte que más Dios te dice en esta hora que a ninguno de sus hijos eso lo tocará. Que a ninguno de sus hijos, todo lo que ha de cumplirse en el libro del Apocalipsis, que aunque hayan peste, aunque hayan enfermedades, si tú crees en Jesucristo, nada de eso te tocará. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Porque tú tienes la coraza de Jesucristo. Pero si tú quieres ser cubierto por la sangre de Jesucristo, por la cobertura, por la palabra de Jesucristo, levántate y camina como Lázaro y haz la voluntad de Dios. Y te vas a dar cuenta de estas cosas grandes y maravillosas que yo hablo hoy en día en esta hora, querida alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia estamos presentes, y en esta hora yo te pido por esta población, te pido por esta humanidad, Padre Celestial, te pido hasta por el corazón más duro, Dios mío.
Te pido hasta por el ateo, Señor Jesús, que usted toque su corazón para que se arrepientan, porque incluso hasta los ateos, Padre Santo, se te convierten, porque lo he visto. Lo he visto, Padre Celestial, como aquellos ateos que no creen en nada, al último salen creyendo en tu palabra y son convertidos en tu camino, Padre. Toca el corazón del necesitado, de la necesitada de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, y hazle saber, Padre Santo, lo que realmente es verdadero en esta tierra. Somos peregrinos, querido Dios, y venimos de paso en esta tierra, Padre amado. Y por eso, Padre Santo, Rey de la Gloria, tu palabra ha quedado sembrada en cada semilla, en cada corazón, Padre Santo. Y hágase su voluntad en todo tiempo, y que aquel que te busque, Padre Santo, te busque en espíritu y en verdad, y se pueda arrepentir antes que sea tarde, Dios mío. Y todo esto se lo pido y se lo ruego en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.